Magistrado, por favor, adelante. Muchas gracias, Juan Manuel. Soy brillante por afuera. Eso es verdad, ¿no? Muy agradecido, muy contento, muy reconocido. Juan Manuel, Teresa, querido Marco, Bruno, gracias. Un placer compartir con ustedes. Me sumo a esta terrible, me sumo a la preocupación y al conocimiento de esta terrible combinación entre digestión y jornadas vespertinas, así que espero también ser breve y darme a entender. Me voy a salir del guión, lo suelo hacer, pero es algo que no puedo contener. Traigo un documento que me ayudan a preparar, doy algunas líneas y acabo escribiendo 3 renglones y diciendo otras cosas. También porque ya se ha dicho mucho en la mesa y coincido con todo lo que han dicho los colegas. Lo primero es una frase de mi maestro Garzón Valdés que dice que lo que caracteriza a lo público es la transparencia. Pareciera una obviedad, pero durante muchísimas décadas no lo fue. Lo público no era transparente y parecía que lo público pertenecía a unos cuantos, por lo menos a la información respecto de la misma actividad pública. Entonces, no es ninguna verdad de perogrullo. Y respecto al Poder Judicial, yo detesto la vieja imagen de un juez encerrado en un cubículo con las cortinas abajo, escribiendo y diciendo lo que considera que es el derecho, y cuando termina pegando la sentencia fuera en los estrados. Creo que no es así. Los tribunales tenemos que estar abiertos, con las ventanas, con las puertas y a la orden de la gente, haciendo en público lo que es público o transparentando lo que es público. Me gusta el paradigma de gobierno abierto del presidente Obama respecto a 4 puntos básicos. Dice Obama, para que un gobierno sea abierto, se necesita rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana y uso de las tecnologías. Esto me parece que no debe delimitarse solo al gobierno, sino que es aplicable al Estado y en consecuencia a los tribunales y en consecuencia a la justicia. La justicia tiene que ser abierta. Es verdad que decía esa frase hace mucho que no la decía, gracias por recordármela. Es cierto también que la transparencia es en primer lugar una cualidad física de los objetos. Transparente es el agua o el cristal. Y de hecho, la total transparencia podría lograr el efecto contrario al que estamos persiguiendo con el hecho de abrir la información, que sería la invisibilidad, no ver absolutamente nada. Es decir, de ver algo oscuro a no ver nada, a traspasar a las instituciones. Sin embargo, la metáfora de meter a los funcionarios, de meternos los funcionarios en una caja de cristal para que vean qué es lo que estamos haciendo, me parece muy afortunado. Si bien es cierto que tiene una boga en México hace unas décadas, lo cierto es que tampoco no es ninguna novedad. Los suecos siglos atrás tenían cosas al respecto. Y además tiene distintas acepciones el término transparencia, como muy bien lo dice Marco. A mí me gusta una jurídica, es creación propia, yo la relaciono directamente con el principio de publicidad de actos y normas, que a su vez es un principio general que se subsume en otro de mayor trascendencia e impacto, que es el de seguridad jurídica. No podría haber seguridad jurídica ni certeza si no hay ex ante principio de publicidad de actos y normas. Y seguridad jurídica y certeza se subsumen en otro principio general del derecho, que es el de legalidad. No hay legalidad si no hay seguridad jurídica, certeza, y no hay estos si no hay publicidad de actos y normas. Y sin legalidad no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no hay Estado democrático. Sí hay una línea directa, aunque por supuesto con varias escalas, entre la transparencia o la publicidad de actuaciones o la publicidad de actos y normas y el Estado democrático, el Estado de Derecho, la legalidad, la seguridad jurídica, la certeza. Creo que tenemos que partir de ahí, porque muchos no lo ven así. Antes eran más los que no lo veían así. Yo escuché a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en retiro, que se refería a un comisionado del entonces IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se hablaba de los sueldos de los jueces federales. El morbo, desde luego, pues a los ministros, a los consejeros de la Judicatura y a nosotros, aunque yo todavía no era parte de ese nosotros, ¿no?
Y el ministro lo que dijo fue: ¿qué se siente este mequetrefe? Este mequetrefe que cree que tenemos que decir cuánto, cómo y dónde ganamos. Me impresionó muchísimo la frase. No estoy emitiendo un juicio de valor sobre ese ministro, sino sobre una cuestión cultural y generacional. De verdad se creía que hay cosas que no debían de ser transparentadas. Creo que el que se ponga hoy en ese papel pues tiene un debate perdido, es decir, no va a llegar a ninguna parte. Si lo creen, yo les recomiendo que no lo digan, porque es un debate en la opinión pública y en el debate democrático perdido, sin lugar a dudas. La transparencia es hoy una obligación constitucional de los servidores públicos. Estamos obligados a satisfacer esas cuestiones. Y en contraprestación o en correlación, es un derecho fundamental de los ciudadanos. Hay que leer el artículo 6 de la Constitución. O sea, no hay para dónde hacerse. Y además somos operadores jurídicos del más alto rango de cuestiones constitucionales. Y además de cuestiones constitucionales relacionadas con las democracias. Es decir, creo que estamos contra la espada y la pared si se quiere ver desde la perspectiva negativa. Ahora bien, un tribunal abierto creo que debe de enfocarse desde dos perspectivas. O la relación de la apertura informativa con un tribunal corre por dos vías: como objeto y como sujeto. Como sujeto es sujeto obligado. Y como objeto, es decir, el acceso a la información como objeto de la propia jurisdicción, tiene que tomar o tiene que correr por varios caminos para satisfacerlo. Owen Fis, me gusta muchísimo una frase, una afirmación de Owen Fis, que dice que la judicatura debe de asumir responsabilidades por sus propias decisiones, responsabilidades personales. Es decir, cada uno de nosotros somos responsables por lo que votamos en nuestro tribunal. Pero también somos responsables por justificarlos, dice Fis para citarlo completo, con base en razones públicamente aceptables. Lo que decidimos, no importa en qué sentido sea, pero tiene que justificarse en razones públicamente aceptables. Para resumirlo, se tiene que entender. Si lo que decidimos no se entiende, es una mala decisión. Yo me atrevo a afirmar eso. El problema, y me sumo a la preocupación respecto de los datos que daba Marco, es que la gente no nos entiende. Luego entonces nosotros creemos que estamos haciendo justicia, que estamos resolviendo una gran cuestión, que estamos contribuyendo a la defensa de los derechos, a la libertad, a potenciar la democracia, etcétera, etcétera. Y si la gente no nos entiende, quizás no estamos decidiendo correctamente. Creo que hay que reflexionar sobre ello. De tal suerte que esta justificación en razones públicamente aceptables se convierte en una garantía de la propia garantía jurisdiccional. O para decirlo de otra manera, de forma redundante, la transparencia es una garantía de la garantía jurisdiccional. Para decirlo también de otra forma, no habría acceso a la jurisdicción sin transparencia. Claro, bajo parámetros o bajo principios constitucionales de una democracia contemporánea como es la que vivimos, o por lo menos las que se dan en la época en que vivimos. Somos un tribunal abierto. Me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El primer discurso que dio el presidente Carrasco, recién lo votamos, es decir, a los minutos de que lo votamos y se cambió a la silla que ocupa el presidente en la sala superior, habló de un tribunal abierto o habló de la apertura informativa, por vía administrativa, por vía jurisdiccional y sobre todo con preocupación respecto de la tutela de los derechos en ese sentido. Creo que ya no podemos hablar de una tutela judicial efectiva sin la propia transparencia. Pareciera todo redundante y alguien podría decir, bueno, si ya no podemos hablar de ello sin la transparencia, ¿para qué lo mencionas tanto? Porque en algunos tribunales se da sin transparentar, lo cual es peligroso, delicado y me parece que un atraso grave. ¿Cuáles son las acciones concretas del propio tribunal? Lo único que venía en el currículum que me hubiera gustado que escucharan es que participé en la redacción de la Ley Federal de Transparencia, la primera. Desde 2001, 2002 estábamos en estas cuestiones. Y en la negociación de esa primera ley nos dijeron los partidos políticos a quienes la redactamos:
hay temas que no entran. Los partidos políticos no serán sujetos de esa ley. 1. 2. El Poder Judicial y el Poder Legislativo no serán sujetos de esa ley. Los sindicatos, etcétera, o sea, es decir, ni lo saquen, no van a entrar. Había una referencia muy tímida respecto del Poder Judicial Federal y del Poder Legislativo. Un artículo perdido por ahí en la ley. Hemos avanzado muchísimo. Y sin embargo, creo que seguimos sin darnos a entender. Es verdad que he contribuido o he tratado de contribuir con un modelo de sentencias un poco más entendibles. Pero en la primera sesión de la integración, yo presenté un proyecto de sentencia sin antecedentes, directo al jamón, ¿no? ¿Sí? Con un planteamiento, ¿qué es lo que se pide? Esto, y qué es lo que se propone, ¿tiene razón o no? Y vámonos. A la gente lo que le importa es si tiene la razón o no, si es fundado o no. Y perdí por cuestiones, perdí, digamos, el método en una votación. Sobre todo mis colegas de carrera judicial me dijeron que no estaban de acuerdo. Votamos, pechugué, como es en un cuerpo colegiado, y ahí quedó. Después me invitó a comer al presidente de la Corte y después me invitó a comer, bueno, 3 presidentes de la Corte, pero en épocas distintas. Mariano Azuela, Don Memo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva. Y los 3 me dijeron lo mismo. Dijo, tienes razón, pero la gente no confía en una sentencia que no traiga los precedentes o los antecedentes. Cree que no los tomaste en cuenta. Y por ello es que hay que meterlos. Yo no coincido con los señores ministros, porque creo que lo puedes tener en un anexo. Y además las partes saben qué es lo que están peleando. Y si el razonamiento es justificable en términos de razones públicamente aceptables, citando a Buenfis, creo que sobra. Pero no, seguimos haciendo sentencias de 100, de 200, de 300 páginas, en donde algunos creen que es a título personal, desde luego, en donde algunos colegas creen o consideran que por citar, por ejemplo, toda la demanda, es más completa la sentencia. Y todo el escrito del tercero interesado. Creo que eso no tiene que ver con impartir justicia. Porque ¿de qué te sirve poner las dos cosas completas y luego decir se sobresee? Que puede ser técnicamente correcto, sobreseer. Y entonces tienes un mamotreto así, que el abogado cuando le explica al que es parte, pues el otro no entiende y dice, a ver, déjame leer. A mí me daría pena, ¿no? Que una parte se ponga a leer dados, ¿no? Los razonamientos del considerando 4 se estima infundado o inoperante que el actor, o sea, es en japonés, no se entiende absolutamente nada. Nosotros sí, porque es, digamos, la herramienta con la que trabajamos todos los días, pero a mí me gusta hacer esta afirmación, si le preguntamos al vecino, no nos entiende. No nos entiende. Por ello es que voy a ese modelo en mi ponencia de índice, resumen y flujograma. O sea, mis sentencias se resumen, mis secretarios tienen prohibido hacer, aquí hay algunos que tuvieron la desdicha de pasar por ahí, un resumen de más de 3 páginas, salvo la sentencia de la elección presidencial, que fui ponente con el magistrado Galván y el magistrado presidente Carrasco, ameritaba, digamos, un resumen mayor, pero no sirve de nada más. Un índice, ya que no podemos quitar todos los antecedentes, pues para que sepan en dónde está, digamos, el núcleo de la resolución, el contenido esencial, si se me permite la expresión, y un diagrama de flujo para tener un mapa visual de la sentencia, porque cuando la leemos en lineal no se entiende, porque citas la demanda, los hechos, qué es lo que se queja, que te vuelve a regresar a la responsable, al razonamiento, a un anterior, etcétera, etcétera, y después dices, por razones de método vamos a empezar a estudiar el agravio sexto, ¿no? Pero ya resumiste la demanda con los otros 5, la gente se finta, porque si le pega el sexto se cae todo, ¿no? Una hipótesis. Y sí, efectivamente, ahí va, adiós. Carecía de firma la responsable, órale, se cae todo. Y entonces te echas un rollo espantoso que no se entiende y que creo que es distinto al hecho de impartir justicia. Entonces, eso, digamos, sería una primera preocupación de método respecto de la apertura informativa o de la justicia abierta como método. Ahora, está indisolublemente ligado el término de justicia abierta al de transparencia. Y decía que somos un tribunal abierto.
El presidente Carrasco me encargó llevar los trabajos de eso. Todos los integrantes de los plenos nos encargamos de algunas comisiones, chambas específicas. Yo le entro a eso en la sala. Participamos en octubre en la cumbre mundial del gobierno abierto. ¿Saben cuántos tribunales habíamos en la cumbre internacional del gobierno abierto con más de 500 instituciones del mundo? 2. Un tribunal de Querétaro, Tribunal Superior de Justicia, que está nuestra colega, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 500 instituciones del mundo, 2 tribunales en una mesilla ahí de casos exitosos, por no decir raros, o sea, con mucha fineza, exitosos de otros tópicos, ¿no?, del gobierno abierto. En un rinconcillo ahí de la cumbre. La gente no le entra y no le quiere entrar. Pero creo que se equivocan, porque vamos a acabar entrándole todos. Lo digo con respeto con lo del CISGA. Todos van a entrar, porque al rato va a ser un control social el hecho de no estar ahí. Te decir, bueno, ¿y tú por qué no quieres transparentar? Se me ocurre que eso va a suceder. La manera en que vas tramitando y procesando. No que somos independientes. No, esa es tu decisión, está bien. Pero ¿por qué no hacerlo más público? ¿Por qué no socializarlo? ¿Por qué no compartirlo con todos los demás? Eso va ocurriendo. La transparencia se ve como algo reactivo. Hay que darlo cuando piden. El gobierno abierto es proactivo. El tribunal abierto tiene que ser proactivo. Y les digo que somos un tribunal abierto. Ahí les van algunos números. El 5 de noviembre de 2006 a el día de ayer, hemos recibido 7,167 solicitudes de acceso a la información en el tribunal. Pocas, muchas, no importa, porque esto es reactiva. Pero ahora, otro dato, de las 7,167, solo se ha quejado la gente en recurso administrativo en 46 ocasiones, de los cuales más de la mitad son infundados. Es decir, o ya existía la información, ya se había proporcionado, o no existía la información, etcétera, etcétera. Pero esto creo que no es lo importante, no es esperar a que te pregunten para dar. Hay cosas que se tienen que hacer públicas. El año pasado tuvimos en números redondos 3 millones de visitas al portal de internet. Yo me atrevo a decir que es amigable, lo mismo que aplica para las sentencias. Somos especialistas en hacer unos laberintos espantosos. ¿Cuál es el salario del funcionario? 8,300 pesos de salario en la tarifa de funcionario con tal nivel, y luego le das 25 clics, 3 páginas. Luego, la compensación garantizada de 80,000 está por allá, y luego el bono de no sé qué en otra página. Es decir, no es amigable, no, la verdad es que se pone ahí para que la gente no dé con esa información. No se entiende y no pasa nada si se transparenta. Bueno, 3 millones de visitas, con un promedio de navegación redondo en 5 minutos. Y con un promedio de descarga de un documento por visita. Es decir, estamos a la orden de la gente. Creo que sí podemos decir que es público. Y tenemos algunas cosas públicas. Por ejemplo, los videos de la sesión del comité de adquisiciones. Entonces, aquel que pierde una licitación puede meterse y ver de dónde se compra cada lápiz que se usa en el tribunal y por qué se le compró a la señora Z y no al señor X. Y se puede ver. Eso es transparente y te vacuna también. Eso es muchísimo, muchísimo mejor. Tenemos publicidad de actuaciones, ustedes lo saben. Sesiones públicas de resolución en vivo y se transmiten por televisión y por internet. Lo cual también es un arma de doble filo, No todo vengo aquí a decir pura flor de uno mismo. Vituperio sería. Porque hay que decir que uno razona diferente frente a una cámara que encerrado en un cuarto con los colegas, Hay que decirlo también. Pero si los razonamientos son públicamente aceptables, creo que se vence esa cuestión. Tenemos un canal de internet por televisión. Tenemos un metabuscador. Queremos facilitar a la gente que incorpora la experiencia internacional, Comisión de Venecia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias relevantes de otros países, etcétera, etcétera. El JUS electoral. Un micrositio especializado en transparencia que me parece que es muy amigable. La guía para la solicitud y para la queja de solicitudes o de negativas de acceso a la propia información. Indicador de resultados para que no crean que solo está
ahí de manera pasiva. Creo que rendimos cuentas de manera constante. Tenemos la agenda pública de los magistrados desde que integramos la propia sala. Una de las partes puede ver que la contraparte fue a un alegato de oídas y puede pedir cita. Hay otros mecanismos también abiertos, como el que tenían en Monterrey, de recibir juntos los alegatos, lo cual también deja fuera muchas suspicacias. Y le entramos a la tecnología. En México existen más de 100 millones de teléfonos celulares. 100 millones de teléfonos celulares. Más del 80% de los mismos tienen acceso a la red. Esto significa que cualquier persona en cualquier parte del país, por no hablar de todo el mundo, pero nada más concentrémonos en el país, puede pedir toda nuestra información. Hicimos una aplicación que se llama Tribunal Abierto, una app, que nos costó 16,000 pesos, que es el costo de la licencia. Lo hicimos con costos internos, el equipo espléndido de comunicación social del tribunal, la verdad. Y desde ahí se pueden ver la transmisión de las sesiones desde el teléfono celular. Hay que ir a la gente. A la gente no le interesa, pero tenemos que, como dice Bobbio, no solo que sepa, sino que estén en condiciones de saber, lo que mencioné hace rato cuando estaba aquí el presidente. Bueno, que esté en chance. Son 3 clics en el teléfono y se pueden ver las sesiones. La gente se queja con desconocimiento y dice, no, es que están sesionando para que no los veamos en la noche. No, llevamos encerrados todo el día y no hemos podido salir porque no nos poníamos de acuerdo con alguna cosa de los proyectos. Esas son las razones, ustedes lo saben. Nadie se los va a creer, nadie nos los cree. Nadie nos los cree cuando salen en la noche o salen el sábado. Te dicen sabadazo, ¿no? No es así. Para evitar eso, tenemos en la APP una invitación, es decir, para avisar de cuándo hay sesión. En cuanto se genere el aviso, se avisa. Solo se tienen que inscribir en la propia APP, que desde luego, sobra decir, es gratuita. Tenemos un resumen de las sentencias, de cada una de las sentencias que se resuelven en 2 líneas. De nada sirve decir, se sobreseen por inoperantes los alegatos, de nada. Es decir, se confirma el registro de tal candidato, se deja sin derecho a, se impone una multa por tal cual, en 2 líneas. Boletines, todos los boletines de prensa, para que la gente acceda ahí, tenga, digamos, el resumen de lo que no se nos entiende, por lo menos en comunicación social lo dicen en idiomas distintos al arameo. Plataforma electoral, se entra directamente al canal de televisión y se pueden ver todos los programas. Llámanos y contacto, para que la gente sepa cómo se hace. Ahora bien, algunos me dicen, porque todos tenemos, digamos, nuestro corazoncito sobre ciertos temas. Dicen, bueno, ya mucha transparencia y muchas... No, ya bájale, hombre, no es para tanto, ya está la ley, ya está en la Constitución, ya los partidos son transparentes, ya deja de hablar de eso. No, les voy a dar unos datos. Miren, para que se hagan una idea, de 2014 para acá, un tema en boga, hemos resuelto en el tribunal 185 medios de impugnación relacionados con género, con equidad de género, 185. De 2000 para acá hemos resuelto 1000 asuntos, números redondos, sobre candidaturas independientes. La gran mayoría a partir del 2012, más del 90%, 1000 asuntos. Sobre inaplicación de preceptos de leyes por ser contrarias a la Constitución, control de constitucionalidad, se han resuelto en el tribunal, en todas las salas, 250 asuntos. 250 asuntos. Hablando de instrumentos internacionales, hemos hecho control convencional o cita de documentos internacionales en 2000 sentencias. 2000 sentencias. Sobre transparencia, hemos resuelto más de 8000 juicios. La gran mayoría de cuestiones internas de los partidos. La gran mayoría. Y para darles otro dato, tengo aquí el número, yo pido el corte diario. Es al día de ayer a las 8:11 de la mañana. Se han recibido en la sala superior, claro, incluyendo los acumulados,
144.357 asuntos y hemos resuelto 143.955. El 65% de los juicios son ciudadanos. Y el 75%, números redondos, el 75% de los juicios ciudadanos son sobre partidos políticos. Más o menos, la mitad de los asuntos que resuelve el tribunal son sobre partidos políticos. Y la queja más común respecto de los partidos es la falta de transparencia en sus actuaciones. De los militantes, no de una percepción ciudadana, de los militantes del propio partido, cuando van a contender por una interna o van a cargos de renovación de un comité directivo municipal, estatal o nacional. Creo que el tema de justicia abierta aplica, número uno, para nosotros, o sea, no podemos sustraernos, pero número dos, para todas las instituciones del Estado, incluyendo los partidos políticos. Estamos en la época de la comunicación, 100 millones de teléfonos celulares. Cualquiera puede ver quién eres en su teléfono celular. En el transporte público te buscan en Google a cualquiera de los que estamos aquí y sale. Es mejor adelantarse y creo que incluso como un tema de política judicial, posicionarse respecto de eso. Con muchísimo respeto para los colegas del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, vamos a la vanguardia por mucho en el electoral. Y de hecho hay cosas que no hemos publicitado porque en el Comité Interinstitucional de Política Judicial Interinstitucional se ha acordado no ir a algunas cosas. Antes, los lugares en donde se facturaban las notas de comida, y decían algunos colegas que por cuestión de seguridad. Yo no le veo la relación, se perdió, se aceptó, ahora estamos obligados. Y a partir del 6 de mayo todos tenemos que ir ahí. Hay un costo respecto de la percepción ciudadana contra la transparencia, sin duda, pero se va a pagar. Hay debates que no se pueden ganar, datos que no les gusta a la gente. Si tienes un coche público, el que sea, la gente dice que no te lo mereces, el que sea, y que es carísimo, y que para qué, si mira además cómo resuelves. Ese es el razonamiento. Es muchísimo mejor sacarlo antes, tenerlo ahí, y que te den de vez en cuando ahí, cambien el coche, el parque vehicular, porque tiene 6 años, bueno, pues hay que cambiar la camioneta, pues ¿qué le vas a hacer, hombre? Vale la pena hacerlo. Creo que aquel tribunal que no se meta a la corriente de justicia abierta está desfasado. Queda mal, pero lo más importante, viola normas y normas de la máxima relevancia, que es la norma de los derechos fundamentales. Que el Encuentro Nacional de Magistrados haga un espacio para hablar de justicia abierta, me parece que es una espléndida señal, una bocanada de aire fresco de que al menos la judicatura electoral está en ese camino. Muchas gracias, moderador. Gracias.